Señores, de regreso estamos con el consumidor y compartimos en el día de hoy con la doctora Catherine Merejo. Ella es cardióloga. Muy buenos días, doctora. Buen día. Gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Y qué bueno, doctora, que podamos hablar con usted sobre un tema, una enfermedad muy común. Comentaba al inicio del programa, es una de las enfermedades más comunes. Y uno de los problemas más graves es que mucha gente no sabe ni siquiera que la padece, porque se puede presentar asintomática, o sea, no presentar ningún tipo de síntomas. Y es lo que es la hipertensión arterial. Bienvenida, doctora. ¿Qué es esto, doctora, de hipertensión arterial? ¿Qué es la presión arterial primero, antes de hablar de hipertensión? Me encantó primero tu introducción, ¿verdad que sí? Porque muchas veces es común escuchar a los pacientes, tengo la presión alta, soy hipertenso, pero no entienden mucho lo que es la presión. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro organismo, obviamente, utiliza unas arterias. Las arterias nutren el cuerpo completo. Entonces, dentro de las arterias, para circular la sangre, ellos utilizan presión. ¿Verdad que sí? La presión dentro de las arterias es la presión arterial. Entonces, la hipertensión es el aumento de esa presión. ¿Qué puede pasar con esto? O sea, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo la presión alta, pero ¿cuáles son las consecuencias de una presión alta? Entonces, ¿qué sucede? Como tú observas, el corazón, a pesar de ser el centro del sistema circulatorio, el cuerpo, las arterias suplen todo el cuerpo. Entonces, el hecho de tener la presión alta hace que otros órganos se afecten. Es decir, por ejemplo, el riñón se puede ver afectado, el pulmón, también inclusive el cerebro. Y muchas enfermedades que nosotros observamos son producto de no control de la presión arterial. Doctora, ¿cuáles son las causas de que una persona pueda sufrir de hipertensión arterial? Entonces, ¿qué sucede? Me encantó tu introducción por esa parte del asintomático y un poquito que mencionaste de la genética. Entonces, ¿qué sucede? Es multifactorial. Entonces, existen ciertos pacientes que obviamente por historia familiar positiva, es decir, que su papá, su mamá, sus hermanos, sus familiares tienen la presión arterial alta, entonces, por consecuencia, su genética no les ayuda y comienzan a sufrir de la presión. ¿Desde qué edad pudieran empezar a sufrir? ¿Cuándo empieza ya a darse esos primeros síntomas? Bueno, síntomas no, estas primeras síntomas sería de hipertensión, porque sería el término, claro. ¿Qué sucede? Si es genético, puede ser cualquier edad, es decir, puede ser 20, 30, 40 años, no importa la edad. Si de los 20 puede debutar ya con ser hipertenso. Si existen factores genéticos, sí. Entonces, ¿qué sucede? Existe otro paquete de pacientes que son factores, comorbilidades, es decir, factores adjuntos que hacen que ellos sufran de la presión. Por ejemplo, si son obesos, si son sedentarios, si tienen otras comorbilidades como la diabetes. Entonces, eso hace que ellos desarrollen hipertensión. Esos son los que a partir de los 40, 50 años comienzan a sufrir de la presión arterial. Y una persona, doctora, que, por ejemplo, que tenga genética, herencia, no herede la hipertensión, ¿pudiera evitar ser hipertenso con algún estilo de vida diferente? Entonces, obviamente, el estilo de vida que nosotros los cardiólogos siempre, ustedes escuchan que le decimos a los pacientes, tienen que mudar sus hábitos alimenticios, tienen que mudar sus factores de riesgo. Entonces, en el caso de la genética, lo podría ayudar, pero no le aseguraría que no va a sufrir de la presión. O sea, lo puede ayudar a evitar que no comience a sufrir la presión antes. ¿Verdad? Pero en algún momento en algún momento puede debutar. Puede debutar. No tiene tanto chance como la mayoría de los que no tienen ese antecedente. Usted sabe, doctora, que salimos a la calle, hicimos una encuesta y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la hipertensión. Y nos gustaría que usted lo viera con nosotros. Vamos a ver, señor director. Si se altera, si coge rabia o algo, esas son cosas que producen que la presión se le suba a uno, coger los piques, los problemas del día a día también afectan mucho. Por el estrés, una mala alimentación y sobre todo la falta de sueño, porque hoy en día la ciudad produce mucha contaminación y mucho ruido ambiental. No sabría decir mucho. Cuando uno tiene mucho colesterol, se le sube, se le dispara. Incurre entre la edad de los 30 años. Algunos parecen. ¿Qué le pareció? Entonces, la población normalmente sí tiene algunas informaciones, pero no están totalmente correctas. O sea, un pique no te puede hacer subir la presión. No. No.
No, porque inclusive es gracioso porque muchas de las cosas que ustedes presentaron ahí es lo que nos viene a la consulta. Claro. El paciente dice, no, doctora, yo no sufro de la presión, lo que pasa es que subí la escalera rápido o me molesté un poquito con la secretaria y por eso que está alta, pero yo no sufro de la presión, o sea, hay un poquito de resistencia. Claro, pero no necesariamente, o sea, una persona por estos factores no tiene la presión alta, no podría tener la presión alta. Entonces, por ejemplo, el estrés. No, el estrés un poquito, sí, pero es el hecho de que el estrés te hace aumentar tus factores de riesgo. Por ejemplo, estoy estresado, entonces como más, no hago ejercicio, duermo poco. Entonces, el hecho de tú tener ese estilo de vida que no es saludable, te ayuda a que tu colesterol suba, que tu cintura aumente de tamaño, entonces por consecuencia, obviamente vas a subir, tu presión arterial va a aumentar. Yo siempre cuando me tomo la presión, el doctor me dice, cálmate, porque mucha gente, por ejemplo, yo me pongo tenso cuando me van a medir la presión. Yo no sé si hay pacientes, si le pasa a usted en consulta, que se ponen tenso y puede ser que la presión te dé un número que no es real o que es por el momento, por circunstancial. ¿Cómo ustedes saben entonces esta medición? ¿Cómo ustedes hacen una medición que sea lo más, lo más cercana a la realidad posible? Sí. Entonces, sabiendo estos factores externos que pueden presentarse. Entonces, normalmente uno lo que hace es que sienta al paciente, ¿verdad que sí? Tiene que estar sentado durante 5 minutos. Uno le tiene que decir que descruce los miembros superiores y los miembros inferiores, es decir, los brazos y las piernas. Entonces, él tiene que estar relajado. Muchísimas veces se le pide que deje el brazo sobre algo plano. Entonces, debe ser más o menos de esa forma. Entonces, se tiene que tomar de su brazo izquierdo y de su brazo derecho y se debe comparar. Y algo importante es que una medida sola o aislada de presión elevada no es diagnóstico para hipertensión. ¿Cuál es el diagnóstico para hipertensión? Me gustó tu pregunta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros le vamos a informar al paciente, usted es hipertenso? Uno utiliza varios métodos. Obviamente, la presión, de la forma que yo lo describí anteriormente, se debe hacer, ese mismo proceso se debe hacer mínimo 2 veces en 2 consultas diferentes, y si tenemos duda de los valores, entonces nosotros hacemos un estudio que se conoce como MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esto es el aparato que uno le pone y anda 24 horas con él. Anda 24 horas con él y a los pacientes no les gusta. Yo me lo puse y me hice el mapa y de verdad que gracias a Dios salió todo bien. Pero al inicio como que tú sientes eso, pero luego ya tú haces tu vida y se te olvida que tienes ese aparato ahí. Doctora, ¿esto da síntomas? O sea, pudiera dar síntomas, mejor dicho, la hipertensión. Entonces, igual como hemos descrito anteriormente, tenemos varios tipos de pacientes. Entonces, existe el paciente que te va a llegar a la consulta y te va a decir, doctora, pero ¿cómo yo tengo la presión alta si yo no me siento nada? Entonces, es el paciente peligroso. ¿Por qué le digo que es peligroso? Porque, obviamente, como nos dimos cuenta anteriormente, la presión es algo sistémico, es algo que el paciente se comienza a adaptar a esos niveles arteriales y por eso no tiene síntomas. Entonces, hay algunos pacientes que los niveles llegan a un valor tan descontrolado que comienzan a experimentar dolor de cabeza, comienzan a experimentar dolor de pecho, comienzan a referirte que se están cansando cuando hacen sus actividades diarias. Entonces eso ya te indica que ahí ya hay un problema que tiene varios meses, porque no es de repente. No es que un día yo llegué y ya la presión está alta. Doctora, no hablamos de esto y se los pasó, pero ¿cuál es la medición para saber que una presión, tenemos hipertensión alta? ¿Cuál es vamos a decir, la medida normal que debemos tener y cuándo hablamos ya de hipertensión? Entonces, ¿qué sucede? No existe un valor específico, pero ¿qué nosotros utilizamos como patrón? Lo que dicen las guías tanto americanas como europeas, que es a partir de los 120-80 es lo ideal, y obviamente debajo sabemos que no hay riesgo de hipertensión, y a partir de un valor superior a entonces sí, el paciente ya puede estar con riesgo de sufrir de la presión o es hipertenso. ¿Qué es esto? Porque la gente habla mucho del número, 120-80, mi presión estaba en 103-9, 13-9, 12-8, porque ya hasta lo reducen. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que usted nos explique qué significa esto de 120, este número 120 y el número 80. Cuando regresemos a la pausa, por favor, nos explica. Regresamos ahora, señores.